muy concreto. Uno, nos habría encantado una decisión infirme, es decir, que protegiera y protege al oro. Lo segundo es que está protegido el oro, que no está en control de la dictadura, que era nuestro objetivo inicial. ¿Para qué? Para poder recuperar a Venezuela con los activos que sobreviven de la nación luego de que hayan dilapidado grandes cantidades. Y lo tercero es que lo que hay es una consulta al gobierno británico, de a quien reconoce no solamente de jure, sino de facto. El reconocimiento de jure, como lo dice la sentencia, se mantiene, y simplemente es la consulta al gobierno británico. No he conversado recientemente, hace unas 2 o 3 semanas, con Enrique. Lo haré en cualquier momento, como lo hago con Corina, pero también con los líderes de los partidos. A mí me llama la atención poderosamente cómo resaltan las diferencias y los acuerdos no se ven tanto, ¿no? Ayer el Grupo de Lima en pleno rechazaba el fraude, ratificaba el respaldo al gobierno encargado, a la Asamblea Nacional, la necesidad de acelerar los procesos de la Corte Penal Internacional. Pero la mayoría de las noticias que vi fue que Argentina no había suscrito el acuerdo. Un país, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces nos enfocamos mucho en algunas diferencias que existen, que hay, pero no son más poderosas ni más fuertes que los acuerdos. Mientras Enrique hizo un comentario que, por cierto, ya no va a participar en el fraude, habían 47 partidos rechazando el fraude, líderes nacionales generando alternativas a la consulta popular, pero también de la sociedad civil, también de Venezuela. Entonces, yo creo que vamos a hacer los esfuerzos para conversar con todos, incluido Enrique, pero es un momento para nosotros de resaltar los acuerdos en medio de una dictadura. Mira, no tenía ninguna información de ningún esfuerzo individual de conversación con la dictadura. Por la vía de los hechos estaba mucho más cerca, ¿no? Rechazando el fraude, exigiendo condiciones para una elección presidencial y parlamentaria libre. Eso por la vía de los hechos. Ahora, políticamente creo que siempre y cuando comportamos objetivos, el respeto a las instancias de toma de decisiones, la participación de todos para lograr avanzar en conjunto, siempre va a haber espacio para todos. Con respecto a la política internacional de los Estados Unidos, creo que ha sido muy clara. Creo que ha sido muy claro el respaldo de la administración Trump a la causa de la democracia y la libertad venezolana, pero también que ha sido de manera bipartidista. Lo vimos en mi presencia en el discurso del Estado de la Nación, y reunión además con los diferentes representantes de la Cámara de Representantes, pero también del Senado. Y hay un tema adicional. Maduro no tiene un problema con la Casa Blanca. Maduro tiene un problema también con la justicia americana, con el continente, porque tiene un indictment, es decir, un juicio por narcotráfico. Está señalado nada más y nada menos que por narcotraficante. Y hay independencia de poderes además en los Estados Unidos. Tiene 15 millones de dólares de recompensa sobre su cabeza. Entonces, no nos preocupa en absoluto un cambio de política exterior en los Estados Unidos. Debo agradecer la determinada apoyo de la administración del presidente Trump, que ha tenido en este momento de la lucha, respetar muchísimo el proceso interno que está llevando los Estados Unidos, que sean los estadounidenses los que decidan, en definitiva, el próximo noviembre, y en todo caso, poder facilitar una transición y apoyar la democracia en Venezuela. Bueno, Venezuela hoy es un país en guerra. A lo mejor no se ven las bombas o no hemos visto los disparos en la calle, más allá de los que hemos recibido por parte de la dictadura cuando han asesinado jóvenes protestando. Pero se destruyó el Estado de Derecho, destruyeron la libertad de expresión, dejaron que penetraran grupos irregulares en Venezuela para saquear nuestro oro. Hay 75% de contracción del Producto Interno Bruto, 5.1 millones de refugiados, 7.1 de emergencia humanitaria compleja, no hay acceso a bienes y servicios. No te estoy narrando a Siria, no te estoy narrando a Afganistán, te estoy hablando de Venezuela, ¿no? Nosotros ya hoy somos un país que sufre las consecuencias de una guerra, que fue la de una dictadura en contra de los ciudadanos. Así lo ve el mundo, así lo ve la ONU, cuando dicen que hay delitos de lesa humanidad
propios, por cierto, de una guerra. Estos fueron productos de una dictadura que prefiere sostenerse en el poder antes de satisfacer necesidades básicas del ciudadano. Eso va a depender de qué tan audaces seamos, no solamente los venezolanos, sino el mundo. Yo hacía referencia a Rocío, por ejemplo. Hoy hay violaciones de lesa humanidad o delitos de lesa humanidad en curso en Venezuela. Eso no fue un régimen anterior. Una de las premisas fundamentales es hacer justicia, resarcir a las víctimas, procurar la no repetición de estos crímenes atroces. Hoy lo vimos en Cuba, lo vimos en algunos otros regímenes anteriores. Entonces, pero eso fue porque decidieron acostumbrarse a vivir con esa dictadura. Lo que te garantizo hoy es que los venezolanos no nos hemos acostumbrado. Hemos visto la mayor cantidad de protestas en los últimos 20 años, en las últimas semanas, algunas pequeñas, algunas medianas, algunas grandes exigiendo servicios públicos, algunas exigiendo reivindicaciones laborales. Y atención con esto. La gran conclusión del informe del Fact-Finding Mission, de la misión de verificación de hechos de lesa humanidad, es que la dictadura quiere aniquilar a la alternativa democrática. Lo dicho por Cox, uno de sus relatores. No es que quiere violar derechos humanos, no. Quiere aniquilar a la alternativa democrática. Nos preocupa que en cualquier parte del mundo alguien apoye al régimen chavista, porque ya esto no es un tema de ideologías, es un tema de asesinatos, un tema de tortura, un tema de que no se puede relativizar con el dolor humano. Eso no solamente hoy, cualquiera que relativice con el dolor humano, con la violación de derechos humanos, no está apoyando una ideología, no está apoyando a alguien afín, está apoyando a delincuentes y es cómplice por omisión de delitos de lesa humanidad. Hoy no alzar la voz en defensa de los derechos humanos, de la dignidad humana en Venezuela, es ser, sin duda, cómplices de violadores de derechos humanos. Así que si se llama, como se llama el partido en España o en cualquier otra parte del mundo, miren, y hemos visto estos procesos en otras partes del mundo, el negacionismo, ¿no? Negar crímenes atroces a la humanidad, eso lo hemos visto en otras partes. Hemos visto la banalización del mal, como hacía referencia Hannah Arendt, y además, si hablan de que el régimen de Maduro es un régimen de izquierda, bueno, ¿cómo no lo apoyan los obreros? ¿Cómo no lo apoyan los estudiantes? ¿Cómo no lo apoyan los gremios y sindicatos? ¿Cómo no lo apoyan ni siquiera los sectores más vulnerables en Venezuela? Apoyar la dictadura de Maduro es apoyar sin duda alguna es banalizar el mal, pero peor aún, es relativizar el dolor humano y la dignidad.